automatismo, que es la respiración, que tú lo has comentado antes, que es uno de los automatismos más importantes de cambiar. Ajá. Porque cuando uno tiene un automatismo que no funciona bien, primero tiene que llevar a la conciencia que eso no funciona bien y empezar a prestar atención para que funcione bien. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que el patrón respiratorio está afectando directamente al funcionamiento del cerebro. O sea que no respiramos bien. No, la mayor parte de los adultos respiramos muy mal. Respiramos muy mal. Y fíjate las implicaciones que esto tiene, porque al día respiramos unos 10.000 litros de aire. Si nosotros no hacemos una respiración adecuada, no hay una buena ventilación, no hay una buena oxigenación de los tejidos, y además la mala ventilación, la mala respiración, fíjate qué cosa más alucinante, favorece el desarrollo del estrés crónico. El estrés crónico de por sí altera el patrón respiratorio, y entonces respiramos, si te das cuenta, de forma superficial, de forma rápida, pero es que además esta forma de respirar, que se ha convertido muchas veces en la habitual en el adulto, a su vez potencia el estrés crónico. Claro, la respiración es un proceso que marca nuestra entrada en este mundo, nuestra primera respiración, y el final de nuestra etapa o nuestra estancia en esta vida, que es el último aliento, ¿no? La respiración funciona, nosotros tenemos aproximadamente 300 millones de alvéolos. Los alvéolos son como unos saquitos donde los capilares intercambian los gases, es decir, liberan el CO2 para que el pulmón en la expiración lo lance fuera, y absorben el oxígeno que durante la inspiración ha entrado, ¿no? Nosotros tenemos una superficie pulmonar de aproximadamente 100 metros cuadrados. Imagínate, pues un apartamento de 100 metros cuadrados, y es muchísimo si tenemos en cuenta que la piel son solo 2 metros cuadrados. Por eso hay un gran ejército que se llaman los macrófagos alveolares, que son los responsables, entre otras cosas, de favorecer que las partículas, etcétera, no se vayan acumulando, porque entonces alteran la respiración. Y nosotros creamos un vacío durante la inspiración, es como un efecto ventosa. Ajá. Y el aire entra de manera natural al crear un vacío. Vale. Y durante la expiración directamente lo que hacemos es soltar. Es muy interesante porque durante la inspiración se activa una parte del sistema nervioso que se llama el sistema nervioso simpático, que es el que nos mantiene atentos, ¿no? Nos mantiene un poco alerta. Y durante la expiración se activa el parasimpático, que es muy importante en la recuperación del cuerpo. Es increíblemente sencillo, increíblemente eficaz. Primero hay que respirar por la nariz. Aquí tengo un modelo anatómico sencillo para que se entienda por qué hay que respirar por la nariz. Hay que respirar por la nariz por 3 razones. Primera razón, porque el aire se calienta. El aire frío no es bueno que entre en la tráquea, en los bronquios, en los pulmones. Número 2, porque nosotros en la nariz tenemos unas células con una especie de pelillos que liberan, esas células liberan una mucosidad que atrapa partículas de polvo, partículas de polen, en fin, cosas que no son buenas que entren que no es bueno que entren en el aparato respiratorio. Y en tercer lugar, esto es muy interesante, y esto valió un premio Nobel en medicina, el descubrimiento de que en los senos paranasales que están aquí, cuando tú respiras por la nariz, liberas una sustancia con unas propiedades increíbles, se llama óxido nítrico. El óxido nítrico dura aproximadamente unos 20 segundos en sangre, pero fíjate lo que hace: mejora la tensión arterial, regula la función cardíaca y mejora el funcionamiento del sistema inmune, que es el que nos tiene que defender frente a los microorganismos. Entonces nosotros inspiramos por la nariz, y la expiración puede ser por la nariz o por la boca. Lo ideal es que la expiración sea aproximadamente el doble de larga que la inspiración, pues es una mayor activación del parasimpático. También es muy interesante que Pero ¿es mejor expirar por la boca o por la nariz? Hay escuelas distintas, hay escuelas que, así como en cuanto a la inspiración, no hay duda de que la inspiración correcta es por la nariz, por las razones que te he comentado. En la expiración a veces es por la nariz, a veces es por la boca. Lo más importante en este caso no es el sitio por donde sale, sino la longitud de la expiración. Es decir, si yo me llevara un segundo inspirar, tendrían que ser unos 2 segundos expirar. Toda una ciencia, el pranayama del yoga, está basado en el uso de la respiración. La respiración correcta mejora el insomnio. La respiración correcta mejora la función cerebral, mejora el funcionamiento del sistema inmune. Y parece mentira que no
aprendamos a respirar de una forma correcta los adultos. Los niños pequeñitos sí lo hacen, por eso necesitan una menor frecuencia respiratoria. Los adultos que vamos tan estresados, con tanto agobio, con tanta ansiedad, respiramos muchísimas más veces. Esto es un consumo energético mayor, un peor intercambio de gases, etcétera, etcétera. Yo a veces me quedo muy impactado, Alberto, al ver cómo cosas tan sencillas no les prestamos atención. Bueno, por lo mismo que automatizamos un mal hábito, automatizamos una mala conducta, automatizamos, voy a poner un ejemplo, muchas veces los dientes no nos los limpiamos de una forma adecuada, nos podemos estar mucho tiempo con ellos, pero cuando tú hablas con alguien del sector que realmente sabe de esto, te dice, no, hay que hacerlo de esta manera. Pero hemos dado por hecho que esto es así. Y bueno, lo mismo que en el primer caso, cuando uno se lava los dientes, tiene mucha importancia ojo con la flora bacteriana de la cavidad bucal, porque eso puede generar muchos productos tóxicos. Una mala respiración, aunque nos mantenga vivos, no quiere decir que nos mantenga tan vivos, tan alertas, con tanta energía y vitalidad como realmente podríamos tener. Vamos a ver, el insomnio es una de las grandes epidemias hoy en día, no para de aumentar y es una situación compleja, ¿no? Entonces, nosotros sabemos, por ejemplo, que la respiración adecuada, acostumbrarte a ser consciente de tu respiración, fíjate, Alberto, es llevar un patrón inconsciente a la consciencia, y esto no es tan fácil. Tienes que estar atento, tienes que estar atenta a ello. Favorece sin duda el dormir mejor. Hace muchos años, cuando yo era muy pequeñito, recuerdo que había un programa que se llamaba El Libro Gordo de Petete. ¿Sí? El Libro Gordo de Petete hablaba de los principios y los fundamentos. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer para no liar con la cantidad de técnicas respiratorias que si 4, 7, 8, que si tal cual, es explicar cuáles son los principios fundamentales. Vale. Los principios fundamentales son los siguientes. Cuando tú prestas atención a tu respiración, no le estás prestando atención a esa jaula de grillos que tenemos en la cabeza y que muchas veces es la que no nos deja dormir. Vale. Es un giro de la atención. En segundo lugar, cuando tu atención la apartas de esa jaula de grillos y la llevas a la respiración, se produce automáticamente una relajación de lo que se llaman las corazas neuromusculares. Claro, es muy difícil quedarse dormido si uno está tenso. Es más fácil si uno se relaja. Por otro lado, fíjate que con la respiración adecuada, al ser la respiración igual que el sueño, que es un campo fascinante y un día si quieres hablamos de él, al ser una técnica de reparación, es una técnica donde entra fundamentalmente el sistema nervioso parasimpático, que es esencial en el proceso del sueño. Bajan los niveles de cortisol. El cortisol es la hormona del estrés crónico e impide que durmamos. Cuando nosotros respiramos adecuadamente, baja el cortisol y es más fácil dormir. Entonces, el misterio es que algo aparentemente tan sencillo es un lugar donde convergen un montón de cosas. Hay un cuadro en medicina que es muy grave que se llama la septicemia. La septicemia es una infección de la sangre por bacterias, es decir, las bacterias ya han encontrado pues esa autopista que es el torrente circulatorio. El primer órgano que falla es el pulmón. Pues pasa lo mismo con el estrés crónico. El estrés agudo o crónico, en el primer órgano que se nota el efecto es en el aparato respiratorio. Ajá. Cambia por completo el patrón, se convierte en un patrón de ansiedad, un patrón de tensión, y entonces los intercostales, que son los músculos que de alguna manera horizontalizan las costillas, se convierten en los protagonistas, y el diafragma, que es el músculo más importante de la respiración, queda paralizado. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer fundamentalmente es ir retomando el control de forma progresiva. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú en ese momento empiezas a observarte, ves esa respiración y suavemente empiezas a intentar mover el diafragma, es decir, como sacar la tripa y expandirla en ambos lados, poquito a poco. Y puedes utilizar, a lo mejor, un maestro mío, un cardiólogo en Boston, lo usaba muy bien, ¿no? 1 y 2 para respirar, 1 y 2. ¿Por qué? Porque esas crisis de ansiedad son producto de la mente humana.
Entonces, si tú llevas la atención en lugar de a esa cacofonía, ese ruido mental incesante, a esa jaula de grillos, empiezas poquito a poco, amablemente, llevándolo a la respiración, automáticamente al no estar ajustados el nuevo patrón respiratorio que estás generando con la situación de ansiedad, empieza a cambiar esa ansiedad y la persona empieza a calmarse. Sí, es muy impresionante. El movimiento del diafragma, fíjate que en la literatura hindú el diafragma, para dirigirse a él, para hablar de él, le llaman el músculo sagrado. ¿Ah, sí? Ellos ya fueron muy hábiles, muy sabios hace miles de años y se dieron cuenta de que ese movimiento produce cosas. De hecho, ese movimiento diafragma aumenta los niveles de serotonina en el cerebro, que es una hormona que está asociada a la felicidad. Por otra parte, moverse desde el abdomen protege las cuerdas vocales. Los cantantes someten a sus cuerdas vocales a muchísima tensión. Entonces, esa capacidad de poder proyectar el aire no desde la garganta o desde el tórax, sino desde el abdomen, también protege las cuerdas vocales. Y, por supuesto, la resonancia que tiene en lo que es la máscara facial y la proyección aumenta muchísimo. Pero hay alguien que está en casa deseando empezar a respirar bien. Dale los pasos uno a uno. Está en el sofá, está en la cocina, esté donde sea. Bueno, yo le diría que primero ponga suavemente la palma de su mano, derecha o izquierda, dependiendo si sea que sea la mano dominante, sobre el abdomen. Y que inspire por la nariz y note suavemente cómo el abdomen empieza a proyectarse. Es como si llenáramos un balón o una vasija que tuviera esa panza abajo con líquido, ¿no? En este caso con aire. Y eso con las manos puestas sobre la barriga. Sí, sin apretar, solamente teniéndolo encima, para que note ese movimiento suave de expansión en la inspiración y como en la expiración, de forma natural, la mano vuelve a su posición normal. Y que también note después de eso, después de esa inspiración a nivel abdominal, cómo el tórax también se expande. Es decir, no estamos hablando de que los intercostales no funcionen. Estamos hablando de lo siguiente: la base de los pulmones, Alberto, es donde recibe la mayor cantidad de sangre. ¿Cuál es el problema? Que si no mueves el diafragma, hay una falta de coordinación entre el oxígeno que llega y donde están los camiones para transportarlo. Hay más camiones en la base de los pulmones, pero no llega oxígeno porque no se está moviendo el diafragma. Y arriba, que hay menos oxígeno, que hay menos sangre, es donde llega todo el oxígeno. Con lo cual, sí hay mucho oxígeno, pero hay pocos camiones para transportarlo, ¿no? Es así de fácil. Y luego que juegue con los números, es decir, si está inspirando, por ejemplo, y empieza con su mano, empieza a inspirar y dice 1, 2, 3, luego cuando expire, que haga el doble, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y poquito a poco hasta que vaya tomando su ritmo. Hay que reeducar la respiración. Fíjate esta cirujana que bien lo ha explicado, ¿no? Se sabe que mejora la claridad mental, la toma de decisiones. Estamos hablando que la cirugía exige decisiones muy rápidas y a veces de unas consecuencias Tú lo sabes bien. Muy importantes. Claro, yo lo sé bien. Por otra parte, genera serenidad. Hay que tener paz interior a la hora de hacer frente a ciertas dificultades. En tercer lugar, potencia el sistema inmune. El sistema inmune es muy importante tenerlo en forma. Imaginemos un ejército en el que la gente no está en forma. Pues claro, hay que defender al país y no pueden ni moverse, ¿no? Por otro lado, la buena respiración evita que ese ejército sea demasiado agresivo. Muchos problemas inflamatorios crónicos de bajo grado que están detrás de la mayor parte de las enfermedades son debidas a una disfunción del sistema inmune. Tiene tantísimas ventajas que es curioso que teniéndolo tan cerca le demos tan poca importancia. Yo te voy a decir una cosa, yo me he encontrado en quirófano en urgencia en situaciones realmente límites. O sea, te quiero decir situaciones donde tienes muy poco tiempo para actuar y el tomar 1 o 2 respiraciones es fundamental para tener claridad mental. En el momento en que tú produces lo que se llama una apnea, es decir, bloquear la respiración, en ese momento empieza a haber cambios en el riego cerebral. Y lo que comentas tú es muy importante por lo siguiente, porque cuando una persona está encendida, está irritada, si en ese momento contesta, va a ser como un volcán que entra en erupción. Mientras que si en ese momento respira un poco precisamente por la capacidad que tiene la respiración como experiencia, donde tú estás captando tus sensaciones, de robar la atención a ese diálogo interior en la cabeza y dice, mira el desgraciado, la desgraciada, lo que me ha hecho, no sé qué tal cual, y que es automático. Cuando tú le dejas sin energía
porque la atención es la energía y la llevas a la respiración, consigues un doble efecto. Primero, que ese diálogo empieza de alguna manera a enlentecerse, es decir, a tener menos impacto. Y en segundo lugar, por el poder que tiene la respiración por sí misma, cuando se hace de forma correcta, de calmar a la persona, sumas los dos efectos. Entonces, nadie dice que el volcán no esté en una situación agitada. Quiere decir que a lo mejor ya no empieza a escupir lava, piedras y ceniza. Llega un momento en el que al encontrarse mejor, de forma natural, empieza cada vez a hacer más cercana y más sencilla esa práctica. Si al principio tiene que estar muy pendiente, porque entra en el patrón automático que hemos aprendido todos, pues le va a costar más, pero cuando empieza a notar, dice, porque como decía esta cirujana, dice, oye, es que estoy mejor. Entonces ya es un prestar atención más amable, más cariñoso, más interesado. Y entonces en ese momento el cerebro de forma automática va cambiando el patrón respiratorio a uno mucho más correcto, porque esto está basado también en la neuroplasticidad, en la formación de nuevas conexiones. Entonces, como todo, la persona que empieza a hacer deporte, pues le cuesta más, pero conforme empieza a notar efectos positivos, cada vez le es más natural y llega un momento en el que, bueno, lo incorpora a su vida. Qué bueno. Si te gustó nuestro video, te invitamos a dejarnos un like y compartir el enlace con tus amigos y contactos. Déjanos tus opiniones en la caja de comentarios, nos emociona responderles. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y no olvides activar la campana de notificaciones para que no te pierdas todos nuestros videos y que seas el primero en verlos. Muchas gracias por ver el video y tu tiempo. Nos vemos en el próximo video, amigos.